Ah, bueno, muchas gracias, profe. Perfecto. Profe, Sí, disculpe, yo he estado concurriendo a clases de distintas comisiones entre la clase uno y la clase 2, tanto de práctica como de teoría. sí. Y he enviado un mensaje a la FACET para inscribirme a alguna comisión y me dijeron que concurra a las clases de la comisión 9. A eso usted se refiere a la clase de problema, la clase de los jueves. No, 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 las clases de teoría de hoy lunes, para inscribirme en la comisión. La clase de los días lunes tiene una a las 12 y Sí, otra a las 2 de la tarde. ¿Me entiende? sí, sí. Yo, yo no tengo ningún problema. En general se trata de que esté más o menos equilibrada en el número de personas de las 12 respecto al número de personas de las 2 de la tarde. Pero si usted tiene Ujú. algún inconveniente en algún momento dado y viene a las clases respecto a las 2 de la tarde, yo no tengo ningún inconveniente, hijo. No, no hay problema. Lo que sí, Bueno, lo que ujú, sí usted tiene que tomar no se puede cambiar si no habla previamente, es con los jefes de trabajo prácticos respecto a las comisiones. Porque respecto a las comisiones, cuando en vez de ir a una comisión va a otra comisión, debe avisar porque le van a tomar asistencia, ¿me entiende? sí. Perfecto. Bueno, es por eso es que me dijeron que la profe Chaile me iba a agregar a la lista de la comisión número 9. Bueno, entonces usted tiene que ponerse en contacto con la ingeniera Chay. Ella ha dictado la clase de las 12, ¿me entiende? Claro, Eh, pero o sea, en el PDF que subieron a la FACET decía que la comisión 9 tenía clase a las 2 de la tarde el día lunes. Por bueno, eso he esperado a entrar. no hay O problema, pero sea, clase no de tengo teoría, comisión aún. pero es clase de teoría, le aclaro, ¿no? No es clase Sí, de sí. problema. Perfecto. Bueno, pero o sea, ¿dónde puedo inscribirme a alguna comisión? Porque aún no tengo ninguna. Por eso lo mismo le estoy diciendo. Ingrese a la plataforma, o si no, yo le voy a poner el correo de la ingeniera Chaile y se Le comunica agrego. con ella, porque ella es la persona que se encarga de inscribir y formar las comisiones, la doctora Chaile. ¿Está Muy bien, por claro? favor, profe. Me haría el favor de poner ahí en el chat. Bueno, el tema que vamos a comenzar a desarrollar hoy, en realidad, es una unidad temática que tiene diferentes temas. La primera parte es nociones de estructura atómica, es decir, con respecto al estado íntimo de la materia. Recuerden ustedes que habíamos dicho que la química era la ciencia que estudiaba la materia. ¿Qué de la materia? Su estructura interna, su estructura íntima de la materia. También estudiaba las transformaciones que sufría la materia, transformaciones que podían ser de tipo física y de tipo química, y las energías que se ponían de manifiesto durante esas transformaciones. El estudio de la estructura atómica inicial es realizada por Dalton. Dalton postula unos ítems donde... Hola, Profe, sí, buenas tardes, disculpe. ¿Está sí, compartiendo algo? sí. No se No ve se ve nada. nada. No se ve Ah, nada. disculpe. Discúlpeme, profe, que la haya interrumpido. No, debe decirme.
¿Se ve ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí, Ahora profe. sí, profe. Ahora Sí, profe. Perfecto. Entonces, estos postulados que plantea la teoría cinética estos postulados que plantea Dalton, algunos de ítems que ya son incorrectos, dice que el átomo es una partícula más pequeña de la materia con identidad propia. Ustedes saben que el átomo no es la partícula más pequeña, sino que a su vez el átomo está constituido por protones, neutrones, electrones y más de 200 partículas que son no considerada en el estudio de ustedes. Los átomos no pueden crearse ni destruirse, se conservan, y los átomos son indivisibles. Dice Dalton, los átomos de un determinado elemento químico son todos iguales en masa, tamaño y propiedades, pero diferentes a los de otro elemento. Cuando se forma un compuesto, los átomos de diferentes elementos se combinan de acuerdo a una relación numérica y sencilla. Todos los compuestos químicos tienen una relación numérica entre átomos de diferentes elementos químicos que es invariable para cada uno de ellos. Profe, Sí, en uno de los postulados de Dalton, donde dice que los átomos no se dividen, sí. no estaría mal por el hecho de que, por ejemplo, conocemos la fusión y la fusión, por ejemplo, que es un medio donde pueden dividirse. Sí, señor. Perdón, la Por fusión eso, no, la fusión y la fisión. y la fisión nuclear. Por eso yo les decía que los postulados de Dalton, muchos de ellos ya no son correctos hoy en día. Básicamente un átomo está constituido por una parte central, núcleo, donde tengo partículas que se denominan nucleones, y en orbitales, que son zonas de probabilidad, se encuentran partículas muy pequeñas que se denominan electrones. Es decir, la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Y el núcleo tiene dos tipos de partículas. Los protones, que son carga eléctrica positiva, y los neutrones de masa ligeramente superior sin carga eléctrica. Por lo tanto, un átomo, para estar eléctricamente neutro, tiene que tener tantos protones como electrones. Acá tenemos nosotros el átomo de litio, donde tenemos 3 protones. Cuando ustedes abren la tabla periódica, el elemento está caracterizado por 2 partes. Una que se denomina número atómico y la otra que se denomina número de masa. El número atómico es el número de protones que tiene ese elemento. Es más, ese número atómico Z es lo que le da identidad al elemento. Por ejemplo, el elemento que está en el lugar 3 de la tabla periódica quiere decir que tiene un número atómico igual a 3, se denomina litio. Por ejemplo, acá tenemos el caso del neón, que tenemos un núcleo donde se encuentran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partículas con carga eléctrica positiva y por lo tanto el mismo número de electrones. Acá tienen ustedes la tabla periódica. En esta tabla periódica, que está caracterizado por un grupo
y un periodo. Entonces, nosotros tenemos 18 grupos y 7 periodos. Es ni más ni menos como si tuviéramos aquí un núcleo y estos periodos son las capas de electrones. De acá ustedes sacan, por ejemplo, que el hidrógeno, que tiene una carga eléctrica 1, está en el periodo 1. Mientras que el helio, que tiene una carga, está en el periodo 1 y posee 2 electrones y por lo tanto 2 protones. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, si ustedes toman el caso, por ejemplo, del azufre, que está en el lugar 16. Significa que tiene 16 protones y por lo tanto debe tener en orbitales, zona de probabilidad, 16 electrones. ¿Dónde están esos 16 electrones? Bueno, evidentemente lo tenemos nosotros en la capa número 3, que son los electrones externos. En la capa interna, cerca del núcleo, tenemos 2 electrones. En la segunda capa tenemos 2 y 6, 8 electrones. Y finalmente tenemos en la tercera capa, que es donde se encuentra, por ejemplo, el cloro, que tiene 17 protones y 17 electrones. En síntesis, el número atómico Z es lo que le da identidad a ese elemento y es el lugar que ocupa dentro de la tabla periódica. Ustedes van a decir, tengo el magnesio que ocupa el lugar 12 y por lo tanto tiene 12 protones, 12 electrones. Ese elemento se denomina magnesio. Acá tenemos una tabla periódica donde están clasificados los elementos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, nosotros tenemos en este grupo 1 los denominados alcalinos, sacando el hidrógeno. Luego tienen características y propiedades similares. Luego tenemos en amarillo los alcalinos térreos. Acá hay un grupo de elementos que está en rosado que se denominan metales de transición. Luego tenemos en verde los denominados no metales. Tenemos en el grupo número 18 que son los elementos denominados gases nobles y que son sumamente estables. Y finalmente tenemos los denominados metales del grupo P. También tenemos acá el lantánido y el grupo de los lantánidos, que son las denominadas tierras raras. Y por otro lado tenemos los elementos actínidos y la familia de los denominados actínidos. Esta tabla periódica lo que nos ofrece es si el elemento se encuentra en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. También están acá los metaloides, que son, por ejemplo, otros no metales que son con verde, los denominados halógenos, cloro, flúor, cloro, bromo, yodo, astenio, y los gases nobles, que son aquellos elementos que han completado el octeto. La tabla periódica es un gran aliado de ustedes durante las pruebas, los exámenes, porque la cantidad de información que les dan es bastante grande. Para átomos de un mismo periodo, al avanzar
por grupo hacia la derecha, aumenta el número de electrones. Si nosotros, para átomos de un mismo grupo, al bajar por el periodo, aumentan las capas. No se olviden que estos son los grupos, los 18 grupos, y por otro lado, estos son los periodos. En un mismo periodo, el tamaño de los átomos crece hacia la izquierda. Es decir, el tamaño va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Radioatómico es la distancia que existe entre el núcleo y la capa externa, que es la denominada capa de valencia y que es la que va a servir para formar los compuestos. ¿Por qué es así? Porque todo en la naturaleza trata de gastar su mínima energía y es más fácil extraer un electrón de la última capa que extraer un electrón de capas internas. La cantidad de energía que se necesita para extraer un electrón de capas internas es muy superior a la que se necesita para extraer un electrón de capa externa. Acá está como el elemento químico tenemos Z, el número de electrones y el número de protones y electrones que posee el átomo, y A es el número másico. Yo prefiero decir el número de protones. ¿Por qué? Porque si ese elemento pierde algún electrón de la capa externa, es cierto, va a quedar cargado positivamente, pero nunca va a perder un protón, porque ya entraría en la parte nuclear del elemento. Profe, Sí, una pequeña pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre masa atómica y peso atómico? Que muchas veces lo escuché, pero nunca nadie me dio una diferencia. sí, le explico. En general, dentro de química, como les dije en la primera clase, masa atómica y peso atómico es lo mismo. ¿Por qué? Porque en química no se considera la afectación de la aceleración de la gravedad. En cambio, en física sí. En física, masa y peso es diferente. ¿Me está escuchando? ¿Hola? Sí, profe. Sí, lo escucho. Perfecto. Gracias. El número de masa es A y el número de masa o peso atómico, como usted dice, está representado por la cantidad de protones más el número de neutrones, que son partículas que tienen una masa parecida, es decir, la masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón, mientras que Z, que es el número atómico, es directamente el número de protones que tiene. Por lo tanto, A va a ser igual a Z, que es el número de protones, más el número de neutrones. Y el número de neutrones me va a quedar que va a ser A menos Z. Acá tenemos lo que vamos a denominar unidades de masa atómica. Como nosotros tenemos que aproximadamente la masa de un protón y la masa de un neutrón son ligeramente similares, pero del orden de 10 elevado
a la menos 24 del gramo. Entonces, nosotros tomamos, por acuerdo internacional, un átomo de isótopo de carbono 12 que presenta exactamente una masa de 12 unidades de masa atómica. Y aparece la unidad de masa atómica, que es la UMA, unidad de masa atómica, y que se define esta unidad de masa atómica como la 12ª parte del isótopo más estable de carbono 12. Entonces, una UMA se define exactamente como la 12ª parte, 1 sobre 12, de la masa de un átomo de carbono 12. Ya vamos a volver respecto a esta parte de la fórmula mínima y fórmula molecular. En este caso en particular, por ejemplo, ustedes tienen acá el helio, donde tienen el lugar 2 que ocupa en la tabla periódica y tiene dos protones y la masa atómica es 4, o el número másico es 4. Tenemos, Profe, por ejemplo, sí, le escucho. una pregunta para saber si me estoy equivocando o no. ¿Puede ser que Sí. después la UMA, o sea, que el UMA sea lo mismo que el mol o que por el contrario después fuera reemplazado por eso? No, la UMA no es lo mismo que el mol, y ya le voy a explicar por qué, ya vamos a llegar. La UMA no es lo mismo que el mol. La UMA, para que ustedes tengan una idea clara, es 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Y ya lo vamos a sacar bien la relación entre la UMA y el mol. Acá lo tenemos. La masa atómica es la masa de protones más la masa de neutrones más la masa de electrones. Como la masa de electrones es prácticamente despreciable frente a la masa de protones y a la masa de neutrones, consideramos a la masa atómica o número másico como la masa de protones más la masa de neutrones. Tomando la masa del protón y la masa del neutrón, relacionándola con el gramo, que es la unidad de masa en el sistema internacional, tenemos que el protón tiene una masa de 1,673 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Y la masa del neutrón, 1,675 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. La masa del electrón tiene una masa de 9,109 por 10 elevado a la menos 28 del gramo. Si ustedes suman 10 a la menos 24 que tienen del orden con 10 elevado a la menos 28, van a tener que la masa de los electrones es prácticamente despreciable. Entonces, para poder trabajar con números no tan pequeños, es que se saca la unidad de masa atómica, que es la 12ª parte de la masa del isótopo más estable del carbono 12. Entonces, tomamos que la masa del protón es aproximadamente una UMA y la masa del neutrón es ligeramente superior a una UMA. Mientras que la masa del electrón, ustedes ven que es muy pequeña. Respecto a las cargas eléctricas relativas, tenemos que la masa del protón, la carga eléctrica del protón es más 1, mientras que la carga eléctrica del electrón es menos 1. Es decir, tienen la misma intensidad de carga, pero de signo opuesto.
Por supuesto, ustedes saben que la carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 del culombio. Positiva para el protón, negativa para el electrón. Por lo tanto, un átomo que se encuentre eléctricamente neutro debe tener tantas cargas positivas, protones, como tantas cargas negativas, electrones. Si pierde un electrón, se transformará en un ion negativo. Si gana electrones, se transformará en un anión positivo. Quiere decir que el ion protón no es nada más que un átomo que ha perdido uno o más electrones, mientras que el anión es un átomo que ha ganado uno o más electrones. Puede ser átomo o grupo de átomos. Acá tenemos, por ejemplo... Disculpe, profe. ¿A Sí. qué se refiere con que son despreciables? ¿Cómo? ¿A qué se refiere cuando dice que son despreciables? Volvamos de nuevo, un segundito. Son despreciables, usted tome, si quiere, la calculadora, o tome sume, ¿me entiende? Y usted tiene 1,0073 más 1,0087. Si usted va a sumar el del electrón, usted va a observar que el aumento o disminución de peso es despreciable, porque tiene orden de 10 elevado a la menos 28 y orden de 10 elevado a la menos 24. ¿Está claro? Eso quiere decir que es despreciable, que no se puede apreciar prácticamente. Gracias. Profesor, UMA es la unidad de medida, ¿verdad? ¿Cómo? UMA es la unidad de medida, ¿verdad? UMA, unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Por eso, ustedes acá tienen una UMA que es 1,6773 por 10 elevado a la menos 24. Cuando ustedes trabajan con exponenciales muy pequeñas o exponenciales muy grandes, el valor que tienen que manejarse es con la exponencial. 10 a la menos 24 frente a 10 elevado a la menos 28. Está claro, de la misma manera que para la carga del electrón, que tienen 1,6 directamente por 10 elevado a la menos 19. Acá tenemos dos isótopos, el carbono 12 y el carbono 14. Entonces, ustedes saben que el carbono ocupa el lugar 6, tiene 6 protones en la tabla periódica. Pero acá tienen el número másico 12 y el número másico 14. ¿Qué significa esto? Tienen 6 electrones en el de arriba. Si está eléctricamente neutro, tienen 6 protones. Y como es 12 y los electrones no aportan, tienen que tener 6 neutrones. De ahí es 12. Recuerden ustedes que A menos Z nos daba el número de neutrones. Acá en este caso, este es un isótopo. ¿Por qué es un isótopo? Porque ocupa el mismo lugar en la tabla periódica, pero tienen diferente número másico, porque tienen 8 neutrones. Los átomos... ¿Profe? Sí, le escucho. Volviendo al ejemplo ese del carbono, por ejemplo, qué sé yo, si fuera que el carbono recibió dos compuestos del oxígeno, por ejemplo, ahí ya tendría 14, ¿verdad? No, les explico de nuevo. Ustedes tienen el carbono ocupa el lugar 6 en la tabla periódica. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad el carbono tiene 3 isótopos,
el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Qué es un isótopo? Isótopo es un átomo o un elemento que tiene el mismo valor de Z, pero difieren en la masa atómica, difieren en el número de neutrones. En general, todos los elementos tienen isótopos. Por ejemplo, ustedes tienen el hidrógeno, que tienen el deuterio y el tritio para las aguas pesadas. Acá, por ejemplo, tienen, para el caso del magnesio, ustedes tienen acá 1, 2, 3 isótopos. Si ustedes van a una tabla periódica, van a encontrar los elementos con los isótopos, que les reitero de nuevo, son elementos que tienen el mismo Z, ocupan el mismo lugar de la tabla periódica, tienen la misma cantidad de protones, en lo que difieren es en la cantidad de neutrones. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un protón, el carbono, que tiene 6 protones, y el litio, que tiene 3 protones. Entonces, cuando ustedes van a la tabla periódica, ustedes en la tabla periódica encuentran valores fraccionarios respecto al número másico, o lo que ustedes normalmente denominan peso atómico o masa atómica. Si la masa atómica está dada por la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, evidentemente ese número másico debería ser entero y no fraccionario. ¿Por qué es fraccionario? Casualmente por los isótopos. La UMA, tal como les había dicho previamente, era la 12ª parte del isótopo más estable de carbono 12, 1 sobre 12 de la masa de un átomo de carbono 12. Eso es la UMA. Y su valor es aproximadamente 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del grado. Las masas de los átomos son sumamente pequeñas y se expresan en una unidad denominada UMA, unidad de masa atómica. Acá ya vamos a ver, cuando veamos mol, tenemos dos mundos. El mundo macroscópico, que es en el que nosotros nos desarrollamos, y por otro lado el mundo microscópico, que es el mundo de los átomos y sus estructuras. La unidad de masa atómica relativa, o también denominado número másico o peso atómico, es las veces que un átomo tiene más masa que una UMA. No tiene unidad y se encuentra en la tabla periódica de los elementos químicos. Es la masa promedio de la masa de los isótopos de cada elemento químico, respetando el porcentaje de cada uno de ellos en la naturaleza. Ese porcentaje de cada uno de ellos en la naturaleza se denomina abundancia relativa. Veamos. Acá tenemos para el carbono, como yo les había dicho, tenemos un carbono con 6 neutrones, un carbono con 7 neutrones y un carbono con 8 neutrones. Uno se denomina carbono 12, carbono 13 y carbono 14. La mayor parte de los elementos en la naturaleza están como mezclas de isótopos. Cuando se mide la masa atómica de un elemento, se debe establecer la masa promedio de la mezcla natural de isótopos y su abundancia relativa. Recuerden ustedes que teníamos el carbono, que ocupaba el lugar 6, por lo tanto tenía 6 protones, y
12 el denominado número másico. Por ejemplo, en el carbono, ustedes tienen que el carbono 12 es aproximadamente un 892% de abundancia relativa. Y el carbono 13 tiene una abundancia relativa de 1,108%. Por lo tanto, el valor que ustedes ven es 13,00335 UMA. Veamos. La masa atómica relativa es un promedio de las masas de los isótopos. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Los isótopos naturales del cloro, que ocupa el lugar 17, por lo tanto tiene 17 protones, tenemos el cloro 35 y el cloro 37. Y sus masas son 34,9689 y 36,9659. Calcular la distribución porcentual que le corresponde a cada isótopo considerado, que se conoce que el peso atómico es 36,45,27. En general, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por ¿Masas nuclídicas es lo mismo que la masa atómica? ¿Cómo? En el enunciado dice masas nuclídicas son... Sí. Sí, ¿es lo mismo que la masa atómica? Sí, porque está referido fundamentalmente a la masa de los núcleos, y la masa de los átomos está concentrada en los núcleos, por eso se llama así. Ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos una propiedad media, cualquiera que sea. ¿A qué va a ser igual? A el porcentaje de cada componente multiplicado por la propiedad. Entonces tenemos W1 por la propiedad 1 más W2 por la propiedad 2, etcétera, dividido en 100. Por ejemplo, acá no está, o puede estar más adelante, yo les voy a decir respecto, nosotros queremos calcular el peso molecular del aire, tomando como base de que el aire está formado fundamentalmente por 21 partes de oxígeno, 78 partes de nitrógeno y 1% de argón. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Nosotros vamos a decir que el peso molecular, por ejemplo, del oxígeno, que es 32, multiplicado por 21 sobre 100, más el peso molecular del nitrógeno, que es 28, multiplicado por el porcentaje que yo tengo, que es 78 sobre 100, más el peso molecular del argón, que es 39, por 1 sobre 100. Y eso nos va a dar un peso molecular del aire que es aproximadamente de 28,9. En este caso en particular, por ejemplo, nosotros sacamos que W1 más W2 es igual a 100, entonces 35,4527, que es lo que figura en la tabla periódica, será W1 por 34,96,89, más 100 menos W1 por 36,96 sobre 59, y todo dividido en 100. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del selenio. El selenio tiene estos isótopos, por ejemplo, el 80, el 79, el 78,
el 76 y el 77. Ustedes observen que el 34, que es el número másico, permanece constante, el número atómico permanece constante, porque ese me indica que ese elemento del lugar 34 se denomina selenio. Por otra parte, yo tengo la abundancia en la naturaleza del selenio 80, tengo 46%, del 79, 23%, del 78, 11%, del 76, 9%, y del 77, 11%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El peso atómico, o número másico que ustedes van a ver en la tabla periódica, ¿cuál va a ser? Será A igual a 80 por 46 sobre 100, más 79 por 23 sobre 100, más 78 por 11 sobre 100, más 76 por 9 sobre 100 y más 77 por 11 sobre 100. Lo cual, si ustedes la hacen a la operación, nos tiene que salir exactamente el valor que figura en la tabla periódica, que es 78,96. Esa es la razón por la cual en la tabla periódica los números másicos, o como ustedes llaman peso atómico, son fraccionarios. Ustedes dirán, no deberían serlo porque habíamos dicho que el número másico o peso atómico era la suma de protones más neutrones, y son números enteros. La fracción se debe a la existencia de los isótopos. Se aproxima el valor entero del número másico en la masa atómica relativa de cada isótopo, porque cada protón y neutrón aportan aproximadamente una unidad de masa atómica. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que tienen el protio, que es aquel hidrógeno que no tiene neutrones, tienen el deuterio, que tiene un neutrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio que lo vamos a ver someramente. Dice, calcule la masa atómica media del magnesio si las masas y abundancias relativas de sus isótopos son esa que a ustedes le dan. Entonces, tenemos 78,98 de 23, 98, 50, 42. Un 10% de esta de 24 y un 11,01% de esta con 25. Entonces, ¿cuál va a ser? Y será la primera, 23,98, 50, 42 por 78,99 sobre 100, más 24,98, 58, 37 por 10 sobre 100. Y más 25,98, 25,93 por 11,01 sobre 100. El resultado de esa suma algebraica les va a dar, de esa operación algebraica les va a dar 24,31 UMA. ¿Profe? Sí. Respecto a esto que tengo una duda. Lo hice y a mí me da, por ejemplo, 24,10. ¿Eso se debe a que yo redondeé los decimales? ¿Eso puede traer problema? No, hijo, no. Es la idea es que usted tenga el concepto claro, nada más. ¿Me entiende? La idea de esto no es problema de redondeo. Ustedes cuando usen, por ejemplo, para el magnesio, probablemente ni siquiera
tomen 24,31, van a la tabla periódica y redondean y dicen, bueno, tengo 24 o 24,3 directamente. Es para que usted tenga un concepto claro por qué es fraccionario el número másico que figura en la tabla periódica, siendo que el número másico es la suma de protones más neutrones. Y los protones son enteros y los neutrones son enteros. La razón es muy simple. Son los isótopos y la abundancia relativa de esos isótopos. ¿Está claro? Sí, muchas gracias, profe. Profe, disculpe, ¿me haría Sí. falta tener una tabla con los diferentes tipos de isótopos de los compuestos? ¿O eso ya sería demasiado? No, no la necesita, no la necesita, porque a lo sumo le van a dar un ejercicio y le van a dar los datos. Ahora, si usted quiere tener una tabla, no está de más, ¿me entiende? Pero hoy en día de Internet puede bajar muchas tablas, no se haga ningún tipo de problema al respecto, ¿no? Nadie le va a pedir que los números máxicos, pesos atómicos, usted se tenga que acordar de memoria o algo por el estilo. No se haga ningún problema. Muchas gracias, profe. Acá viene un tema bien interesante y es, yo les diría, la parte más importante que aportan los químicos. Ustedes saben que la unidad de masa en el sistema internacional es el gramo. Ahora, cuando ustedes hacen la relación entre el gramo que tiene, por ejemplo, un protón o un neutrón en gramos, se encuentran con valores muy pequeños, 10 elevado a la menos 24 del gramo, 1,6 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que encontrar una conexión entre el mundo macroscópico, que la unidad es el gramo, y el mundo microscópico, que la unidad es la UMA. Y ustedes van a plantear lo siguiente. Una UMA, hagan la regla de 3 simple, es 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. En un gramo ustedes tienen X cantidad de partículas. Y eso es lo que se denomina el número de Avogadro, cuyo valor, si ustedes lo hacen dividiendo una UMA, 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Un gramo X. Entonces, un gramo sobre 1,66 por 10 elevado a la menos 24 nos va a dar un valor de 6,02 por 10 elevado a la 23. Y eso se denomina el mol. ¿Y qué es el mol? Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades o entes elementales como hay en 12 gramos de carbono 12. Pero ¿cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12? 6,023 por 10 elevado a la 23 entes elementales. Eso es lo que se denomina mol. Entonces, en un mol, ustedes tienen 6,02 por 10 elevado a la 23 entes elementales. ¿Qué entes elementales? Átomos, protones, electrones, neutrones, todas partículas atómicas o subatómicas. Profe, Y a una partir de pregunta. acá nos vamos a manejar con el mol. Y les repito de nuevo, el mol, disculpe. El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos entes elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Entonces,
Este número sí lo van a tener que recordar, 6,02 por 10 elevado a la 23. Entes elementales. Ese número se denomina número de Avogadro. Él no lo ha descubierto, pero a lo largo del desarrollo de la química hay muchísimos aportes de Avogadro y este número se le pone el nombre de él, de Avogadro. Es la masa atómica relativa expresada en gramos. Por ejemplo, ustedes tienen que el peso atómico, 16 suma, es un átomo de oxígeno. Entonces, en un mol de oxígeno, ¿ustedes qué tienen? 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. Esa es la diferencia. O por ejemplo, ustedes toman el caso del nitrógeno. Un mol de nitrógeno, una molécula, ustedes saben que es una molécula diatómica, nitrógeno 2, tiene el número de Avogadro de moléculas de nitrógeno, 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de nitrógeno. Y si nos vamos a moléculas más compuestas, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico, o una sal como puede ser sulfato de calcio, nosotros vamos a decir que en un mol de ese compuesto hay 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de cada uno de esos compuestos. Ese número es el número de Avogadro. Por ejemplo, ustedes tienen un átomo de oxígeno, tiene una masa de 16 UMA. El número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos, tiene una masa de 16 gramos. En 16 gramos tienen 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. Y ahí pueden sacar cuál es la masa en gramos de un átomo de oxígeno. Tienen que saber regla de 3 simple. 16 sobre 6,02 por 10 elevado a la 23. Veamos. Masa molar. Cuando hablamos de masa molar, es masa de un mol, de un elemento y el número de Avogadro. Ante las muestras más pequeñas que manejamos en el laboratorio, contienen números enormes de átomos, iones, moléculas. Resulta tener conveniente una unidad especial para describir cantidades grandes de objetos. Mol es la cantidad de materia que contiene tantas entes elementales, entendiendo por entes elementales átomos, moléculas u otras partículas, pueden ser electrones, mol de electrones. Como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Por ejemplo, si a ustedes le dicen en 18 gramos en 18 gramos de agua, ¿cuántos moles tengo? ¿Cuántas moléculas tengo? Entonces, ustedes saben que el agua tiene una densidad de 1. Por lo tanto, 18 gramos son 18 mililitros. Entonces, ustedes van a decir, en 18 gramos, que es un mol, tengo 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Esa es la idea. ¿Está claro? Este tema del número de Avogadro es muy importante. ¿Por qué? Porque yo les diría que gran parte de la química gira alrededor de esto, por lo menos en lo que tiene que ver a la estequiometría. Masas de distintos elementos iguales a sus pesos atómicos expresados en gramos contienen
un número de átomos igual al número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a la 23. Por ejemplo, tengo el aluminio. Entonces tengo que en un mol de aluminio, hay 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de aluminio. Ustedes saben que el peso atómico del aluminio es 27. Tomamos, por ejemplo, el hierro. Tiene un peso atómico 55,84, 56. Entonces, en un mol de hierro hay el número de Avogadro de hierro. Si hacen lo mismo para el mercurio, van a sacar el mismo valor. Ahora, átomo-gramo o mol de átomo es lo mismo. Entonces, la masa atómica de un átomo de potasio es 39. La masa de un mol de átomos de potasio es 39 gramos. Esa es la diferencia. La masa de un átomo de potasio es 39 unidades de masa atómica. La masa de un mol de átomo de potasio es 39 gramos. La masa de un átomo de carbono es 12 unidades de masa atómica. La masa de un mol de átomos es 12 gramos. Profe, una Cuando pregunta. hablamos del átomo gramo o mol de átomos, nos referimos al número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a la 23. Se conoce como número de Avogadro a ese valor, 6,02 por 10 elevado a la 23, y se lo representa con una N mayúscula y un subíndice de A mayúscula, número de Avogadro. Si el átomo gramo de oxígeno es 16 gramos, ese valor no corresponde a la masa de un solo átomo, sino a un mol de átomo. Cada vez que aparece gramos, aparece un mol de átomos de oxígeno. Es decir, 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos. Profe. Las sustancias químicas en la naturaleza están compuestas por diferentes tipos de átomos que forman sus moléculas. Estas son compuestos. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que es un compuesto binario porque está constituido por dos átomos, cloro y sodio. Tenemos el agua, que es un compuesto binario que está compuesto por dos átomos, hidrógeno y oxígeno. Tenemos el ácido sulfúrico, que es un compuesto ternario que está constituido por tres elementos diferentes, oxígeno, azufre e hidrógeno. Se puede definir entonces a las moléculas como un conjunto de átomos iguales o diferentes unidos entre sí por enlaces químicos que constituyen una unidad. Tienen todas las propiedades de la sustancia, es estable y es eléctricamente neutro. Es decir, no quedan cargas eléctricas. Por ejemplo, dentro de las moléculas tengo sustancias simples. Por ejemplo, el argón, el neón, xenón, el oxígeno, que es una sustancia simple, pero que tiene dos átomos de oxígeno. Es biatómico. El nitrógeno, que también es biatómico. El ozono, que tiene tres átomos de oxígeno, es triatómico. El hidrógeno, el cloro. Tengo el azufre octoatómico. El fósforo tetraatómico. El hierro, que es monoatómico, y el cobre. Y por otro lado tengo sustancias compuestas, como ya les había dicho, el ácido sulfúrico, que es ternario, cloruro de sodio, que es binario, fosfato de potasio o tripotásico, que es ternario,
Tiosulfato de sodio, que es ternario, ácido nítrico, que es ternario, monóxido de cobre, que es binario, sulfato ferroso, que es ternario. Profesor, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero referido al tema del número de Avogadros, hay uno de mis compañeros en el chat está preguntando sobre una diferencia de decimales, referido al número de Avogadro. ¿qué decimal? Discúlpeme. ¿Quiere que le lea? Sí, Un segundo. Acá está. el número de abogados, yo ya les he dicho, tienen que tomarlo simplemente 6,02 por 10 elevado a la 23. Punto. ¿Me entiende? No es necesario que tomen 6,023. 6,02 por 10 elevado a la 23, con eso es suficiente. No sé si a eso se refiere. Sí, justamente se refería a eso, sí. Habría que tomarlo como 6,02, 6,022 o 6,023. No, 6,02 es suficiente, hijo. Estamos hablando con valores o muy grandes o muy pequeños, ¿me entiendes? Entonces, tienen que irse acostumbrando a redondear. Por ejemplo, yo les voy a decir lo siguiente. Ustedes se van a la tabla periódica y encuentran que el número másico o peso atómico, si ustedes quieren, del sodio, que figura en la tabla es 22,99. ¿Qué valor van a tomar ustedes? 23. O, por ejemplo, a la par tienen el magnesio, cuyo peso atómico es 24,31. Con que ustedes tomen 24 es suficiente. O toman, por ejemplo, el calcio, que es 40,08. Redondean y sacan 40. O, por ejemplo, el circonio, que es 91,22. Toman 91 y es suficiente. ¿Está clara la idea? Este tipo de cosas, con respecto al resultado final que ustedes van a obtener en el problema, no afecta demasiado. Tienen que manejarse con números redondos. La idea es que tienen que tener números por debajo de 0,5, se van a la anterior. Por ejemplo, toman 23,2, toman 23. 23,6, toman 24. Traten de redondear lo máximo posible o, en su defecto, un decimal. Ya vamos a ver si en una de esas se les puede dar una consulta para que ustedes con una pizarra puedan observar. Ahora, yo les había dicho que los elementos químicos que tienen en la tabla periódica tratan de combinarse. Y habíamos visto la formación de compuesto. Compuesto significaba que estaba formado por dos o más elementos diferentes. ¿Para qué se combinan los átomos? Se combinan con el fin de lograr una mayor estabilidad. Una mayor estabilidad y un menor nivel energético. Todo tiende en la naturaleza a un menor nivel energético. Esa es la razón por la cual el agua en una cascada cae de arriba para abajo. Cuando los átomos forman enlaces, lo hacen a través de los electrones de la capa externa, es decir, los electrones de la última órbita. ¿Y qué tipo de unión básica van a conocer ustedes? Son tres tipos: los iónicos, covalentes y metálicos. Esos son los tipos de enlace. El enlace covalente es una coparticipación de un par de electrones. Uno o más pares de electrones es compartido por dos átomos. Pueden ser simple, pueden ser doble o pueden ser triple. Ustedes tienen, por ejemplo, el cloro.
Si ustedes observan en el cloro, en la última capa, ¿el cloro dónde está situado? El cloro está situado en el periodo 3. Entonces, ustedes tienen la capa interna, tienen 2 electrones, la siguiente capa tienen 8 electrones, y en la capa 3 ustedes ven que tiene el cloro 7 electrones. Esos que tienen representado ahí son los 7 electrones de la capa externa del cloro. Entonces, ¿qué va a suceder? El cloro, todos los elementos tienden a adquirir la configuración electrónica del gas noble más simple, que es el argón, que tiene 8 electrones en su capa externa. Lo que va a suceder es que 2 átomos de cloro se van a unir, van a compartir ese par de electrones, ustedes lo tienen acá, entonces van a tener, que en este caso en particular este va a tener 8 y este va a tener 8. Estos son los electrones que se comparten, pares libres no enlazantes, y forman la molécula de cloro. Por eso el cloro es cloro 2. Es decir, el cloro está formado, la molécula, por 2 átomos de cloro. Eso es lo que se denomina enlace simple. Enlace covalente simple. El otro que tiene esas características, por ejemplo, es el hidrógeno, que el hidrógeno es hidrógeno 2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno trata de adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo, que es el helio, que tiene 2 electrones en su última capa. Lo mismo que el cloro, van a compartir, cada uno de átomo de hidrógeno va a aportar un electrón y van a formar la molécula de hidrógeno 2. También tengo enlaces dobles, y acá tengo, por ejemplo, la formación de esta molécula que se denomina dióxido de carbono. Tengo el oxígeno. El oxígeno, si ustedes observan, tienen 6 electrones en su última capa. 2, 4, 6. Por otro lado, tengo el carbono, que tiene 4 electrones en su última capa. Y acá tengo el oxígeno con 6 electrones en su última capa. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a compartir un par de electrones, esto se denomina enlaces dobles, entre el oxígeno y el carbono y el oxígeno. Este es el doble enlace covalente y va a formar la molécula de dióxido de carbono. También puede ser un enlace triple, como es el caso del nitrógeno. Ustedes tienen que el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa. Entonces, van a formar un enlace triple para dar la molécula de nitrógeno 2, que es una molécula diatómica y sumamente estable. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del enlace covalente simple no polar de la molécula de cloro, cómo se produce el enlace. Tengo el enlace covalente simple polar de la molécula de trifluoruro de boro y la molécula de agua, que también es un enlace covalente. No polar comparten los electrones, átomos del mismo elemento químico. Entonces, estos enlaces covalentes es un enlace sumamente estable y las fuerzas que mantienen esta unión son fuerzas de tipo magnéticas. Hay otro tipo de enlace que es el enlace covalente coordinado dativo. Entonces, nosotros tenemos un par de electrones de un átomo llamado dador o donor, es compartido por 2 átomos. Tengo acá, por ejemplo, la molécula esta que se denomina de amoníaco. Esta molécula de amoníaco tiene el nitrógeno, que tiene 5 electrones en su última capa, está
3 electrones unidos a 3 hidrógenos y me queda un par de electrones. Esa molécula es el amoníaco. En el medio hay un protón. Entonces, ¿qué va a pasar? Este protón que ustedes tienen acá está sumamente es positivo, trata de electroneutralizarse y se va a acercar a una zona rica en electrones que es el amoníaco, pero le va a transmitir la carga positiva que lleva. Y esto es lo que se conoce como radical amonio. ¿Mm? Otro tipo de enlace es el enlace iónico. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿podría volver otra vez a ese tema? No me quedó claro, un poco claro. Perfecto, hijo. Ahí. Sí. Sí. Usted tiene, el nitrógeno posee, esto requiere un poco de práctica y la verdad que hace falta un pizarrón acá. Usted tiene el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa. Tiene que irse a la tabla periódica, lo ubica el nitrógeno y usted va a tener que tiene una capa interna y en la capa externa tiene los 5 electrones. Ocupa el lugar número 7. Entonces, esos 5 electrones que posee el nitrógeno, tenemos que en el caso del amoníaco va a estar unido a un hidrógeno que va a aportar. El hidrógeno aporta un electrón, el nitrógeno aporta un electrón y se forma una unión nitrógeno-hidrógeno. De esa forma va a tener 3 hidrógenos. Y va a formar una molécula que se denomina amoníaco. Esta molécula se denomina amoníaco. Por supuesto que el nitrógeno, al tener 5 electrones, le queda este par de electrones. Que generalmente se lo pone arriba, acá lo han puesto al costado, no hay problema. En el medio hay protones. Protones que pueden ser del agua, por decirle algo. Entonces, este protón, que está tensionado porque no tiene electrones, tiene una carga positiva del núcleo, del protón, se va a acercar, ustedes saben que cargas de diferentes signos se atraen, se va a acercar a estos electrones para compartir. Cuando se acerca, le va a transmitir la carga positiva y se va a formar esta molécula que se denomina amonio. Ustedes van a ver que de ahí se va a formar, por ejemplo, el cloruro de amonio, el amoníaco, etc. El hidróxido de amonio. Entonces, usted tiene que, acá está desarrollada la molécula del amonio, donde usted tiene las 3 uniones con 3 hidrógenos y por otro lado tiene ese nitrógeno con una flecha donde ustedes ven que le da, esa flecha quiere decir que el nitrógeno le aporta el par de electrones al hidrógeno. El enlace iónico, entonces, habíamos dicho que el enlace covalente era una coparticipación de par de electrones. Y las fuerzas que mantienen la unión son fuerzas de tipo magnética. Pero otro tipo de unión que yo tengo es el enlace iónico. En el enlace iónico hay una transferencia neta de electrones. Ustedes tienen, por ejemplo, el sodio, que tiene un solo electrón. Si ustedes lo ubican al sodio dentro de la tabla periódica, el sodio tiene un solo electrón, está en el punto 11, con Z11, en su capa externa. Y por otra parte tiene el cloro, que tiene los 7 electrones, y que el cloro trata de adquirir la configuración del gas noble más próximo, que es el argón, que es lo que le da estabilidad. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, acá hay una de 2 alternativas. O que el cloro le ceda los 7 electrones al sodio, o que el sodio le ceda su único electrón externo al cloro.
Como yo les dije, en la naturaleza todo trata de gastar mínima energía. Y va a gastar mínima energía el sodio al cederle su electrón al cloro. Entonces, si le cede ese electrón al cloro, el sodio va a quedar con carga positiva, va a perder su electroneutralidad. Mientras que el cloro, al adquirir una carga eléctrica negativa del sodio, va a quedar con su octeto, pero cargado negativamente. Entonces acá yo tengo una carga positiva del sodio, una carga negativa del cloro. Entre los dos se va a establecer lo que se denomina un intenso campo eléctrico. Carga positiva, carga negativa se atraen y van a formar una molécula que se llama cloruro de sodio, que es muy estable. Las fuerzas que mantienen esta unión son fuerzas de tipo electrostática, a diferencia del enlace covalente, que eran fuerzas de tipo magnéticas. Abajo, para que ustedes lo analicen, tenemos la molécula del cloruro de calcio, donde nuevamente tenemos el calcio con 2 electrones en su capa externa, se va a encontrar con 2 cloros que necesita cada uno de ellos un electrón y va a formar la molécula de cloruro de calcio, que por supuesto, al ser fuerzas electrostáticas, son muy estables. Quiero hacerles notar que las fuerzas, los enlaces iónicos, son mucho más intensos que los enlaces covalentes o magnéticos. Masa molecular. Cuando hablamos de masa molecular o peso molecular, como ustedes quieran llamarlo, es las veces que una molécula es más pesada o tiene mayor masa que una UMA. La sumatoria de las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman la molécula, esa es la masa molecular. Tomemos, por ejemplo, la masa molecular del agua. Ustedes saben que el agua es H2O. El oxígeno, su masa es 16. Y la del hidrógeno es 1. Al tener H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno, la masa molecular del agua es 18. ¿18 qué? Si yo hablo de la masa de una molécula de agua, voy a decir 18 UMA. Y transformándola en gramo va a ser 18 por 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Si yo hablo de 18 gramos, es la masa molecular de un número de Avogadro de moléculas de agua, de 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. El número de Avogadro es un número muy grande y es del mundo molecular. Yo, para que ustedes tengan una idea, siempre les sé hacer un ejemplo que es el siguiente. Ahora somos aproximadamente 7.500, 8.000 millones de habitantes. Entonces ustedes van a decir, una UMA es 6,02 por 10 elevado a la 23. 7.500 o 8.000 millones de habitantes no llega a ser una UMA. Por eso, perdón, no llega a ser un número de Avogadro. Por eso mismo le estoy diciendo que el mol es para trabajar dentro del mundo, es la unión entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. Quiere decir que todos los habitantes de la Tierra no constituyen un mol. ¿Cómo se obtiene el peso molecular? Un poco yo ya les he estado diciendo, tenemos la masa molecular del agua, tenemos 2 H2O. Entonces tengo 2 hidrógenos, 2 por 1, 2, más
un oxígeno 1 por 16, 18. Tomemos el otro caso, esta molécula que es ternaria se denomina ácido sulfúrico. Entonces nosotros vamos a decir 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 1 por el peso atómico del azufre, que es 32, que lo sacan de tabla, más 4 por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y el peso es 98. Si yo digo el peso de una molécula de ácido sulfúrico es 98 UMA. Si yo digo 98 gramos, es el peso molecular de un mol de moléculas, es decir, del número de Avogadro de moléculas de ácido sulfúrico. Cada vez que yo hable de mol, estoy hablando del número de Avogadro. Acá hay una cosa que yo les quiero reiterar, que es importante. Tienen que saber escribir y fundamentalmente leer compuesto. Quiere decir que deben repasar nomenclatura, por favor. Mol de moléculas, molécula, gramo o mol. Mol de molécula, molécula, gramo, mol, es lo mismo. Es la masa molecular expresada en gramos. Es la masa en gramos de un mol de moléculas. Es la masa en gramos de un número de Avogadro de moléculas. Entonces ustedes tienen un mol de agua, tienen un número de moléculas de agua cuya masa es 18. Quiere decir que en un mol de moléculas de agua tienen 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Hay otro concepto también aquí a tomar en cuenta, que es la siguiente. Un mol de carbono, tengo el número de Avogadro de átomos de carbono y su peso atómico es 12 gramos por mol. Un mol de moléculas de dióxido de carbono, tengo el número de Avogadro de moléculas y su peso es 44. Un mol de moléculas de cloruro de sodio, tengo el número de Avogadro de iones sodio, el número de Avogadro de iones cloruro y su peso es 58,4. Bueno, acá tienen unos ejercicios. Yo no sé cómo estoy de tiempo, me voy a fijar. Acá tenemos unos ejercicios para que ustedes, en base a la tabla, saquen pesos moleculares. El del ácido sulfúrico lo habíamos visto hace rato, el del oxígeno es simple porque tienen que el oxígeno es 16 por 2, 32. Tomemos, por ejemplo, el del agua que también habían sacado. Tomemos, por ejemplo, de este compuesto que se denomina fosfato tricálcico. ¿Cómo vamos a sacar el del fosfato tricálcico? Pues es muy simple. Primero, el del fósforo, si ustedes se fijan en la tabla periódica, es 31. Más, ustedes tienen 4 oxígenos. 4 por 16, 64. 64 más 31, 95. Todo eso tienen que multiplicarlo por 2. Y a ese resultado tienen que sumar 3 por 40, que es el calcio. Y eso es el peso molecular del fosfato tricálcico. El otro concepto que tienen que tener bien en claro es el concepto de volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Qué temperatura? 0 grados centígrados. ¿Qué presión? 1 atmósfera. En escala absoluta, en Kelvin, el 0 grado absoluto es 273 Kelvin.
y 101,3 kilopascal es el equivalente a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Entonces, toda sustancia que en esas condiciones de temperatura 0 grados centígrados y presión 1 atmósfera sea gas, un mol de ese gas ocupa 22,4 litros. Y por supuesto, en un volumen molar en 22,4 litros hay el número de Avogadro de moléculas. Acá tenemos, por ejemplo, helio, que es una sustancia gaseosa, nitrógeno, que es una sustancia gaseosa, monóxido de carbono, que es una sustancia gaseosa. Un mol de cada uno de esos gases ocupa un volumen de 22,4 litros. Acá lo tienen abajo, un mol tiene a la presión de una atmósfera, temperatura de 0 grados, el volumen es de 22,4 litros. Y si es un mol, tiene el número de Avogadro de moléculas. En el caso del helio, ustedes tienen que la masa es 4. Tomamos para el siguiente, nitrógeno. Tenemos un mol a la presión de una atmósfera, 0 grados centígrados, el volumen es 22,4 litros, o el número de partículas es el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a la 23, y la masa es 28. Y finalmente tenemos el caso del monóxido de nitrógeno, es un mol, temperatura, presión 1 atmósfera, temperatura 0 grado, volumen 22,4 litros, número de Avogadro, la masa es 28. ¿Profe? Sí. No. Entonces, para obtener el volumen molar, ¿tengo que dividir la masa dividida en la densidad o tengo que dividir el mol dividido en la densidad? Veamos un minutito. Sí, porque no me entendí si es masa o mol lo que tengo que tendré que dividir en la densidad. Y lo que tiene que dividir es el peso molecular, por ejemplo, del nitrógeno sobre la densidad del nitrógeno, el peso molecular del helio sobre la densidad del helio, el peso molecular del monóxido de carbono sobre la densidad del monóxido de carbono. El valor que le va a salir es el mismo. Por supuesto, yo acá no tengo los valores de densidad, sino le demostraría que este valor de 22,4 litros es constante solamente para las sustancias que son gases en condiciones de presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados centígrados. ¿Está claro? Sí, profe, tiene razón, los acabo de hacer los tres y los tres me dan lo mismo. Aproximadamente, ¿me entiendes? No, más o menos sí. Sí. Gracias, profe. Dice, se tiene una muestra de 500 gramos de cloro. ¿Cuántos moles de cloro hay en esta muestra y qué volumen en condiciones normales representa? Bueno, el cloro es un gas en condiciones normales. Ustedes tienen una muestra de 500 gramos. Entonces ustedes saben que un mol de cloro, cloro 2, tiene una masa de 71 gramos, porque tienen 35,5, que es el peso atómico, por 2, 71. En 500 gramos va a haber X moles. ¿Qué volumen representa? Bueno, si usted ha sacado los moles de acá, usted va a decir que en un mol de cloro tiene 22,4 litros. En la cantidad de moles que he sacado de acá, X. Todos son problemas, reglas de 3 simples. Otro concepto a analizar es el equivalente químico. El equivalente químico se define como las partes en peso de un elemento que se combina con 8 partes en peso de oxígeno.
¿Cómo se calcula el equivalente químico? Peso atómico o masa atómica sobre número de oxidación o valencia. Por ejemplo, para el oxígeno tengo 16 sobre 2 es 8. Para el azufre es 32 sobre 2 es 16. Entonces, el equivalente químico son las partes en peso que un elemento se combina con 8 partes de oxígeno. Por supuesto que esto sucede cuando tengo compuestos oxigenados, que son aproximadamente el 85% de los compuestos. Pero hay compuestos que no tienen oxígeno, son no oxigenados. Y en ese caso hay que tomar un parámetro. El parámetro que se toma es el hidrógeno, cuyo peso atómico del hidrógeno es 1,008 partes. ¿Qué hay del ácido sulfúrico, profe? No es oxigenado, tiene hidrógeno. ¿El sulfídrico? Sí. Y bueno, en ese caso no tiene hidrógeno, ¿me entiende? Y usted, si quiere sacar el equivalente químico, va a tener el peso molecular del sulfídrico, que es SH2. Entonces, tiene 32 de azufre más 2 de hidrógeno, son 34, sobre el hidrógeno que usted tiene, y ahí va a sacar el equivalente del sulfídrico. O sea, ¿no tomaría el número de valencia del azufre? ¿Solo tomaría el de hidrógeno? Veamos. El equivalente expresado en gramos para el oxígeno, aquí como les había dicho, 16 sobre 2. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, para el azufre, porque depende para quién tome usted, va a ser 32 sobre 6. Y para el sodio, 23 sobre 1. Equivalente químico y equivalente químico gramo. El equivalente químico de un elemento es la masa en UMA que acepta o cede o comparte un electrón. El equivalente gramo de un elemento es la masa en gramos que acepta, cede o comparte un mol, el número de Avogadro de electrones. Esa es la diferencia entre equivalente químico y equivalente químico gramo. Por ejemplo, acá dice el óxido de zinc contiene 80,3% de zinc. Calcule el equivalente del zinc. Entonces, ¿cómo va a ser el planteo? Usted tiene 80,3 de zinc en 100 menos 80,3 de oxígeno. El óxido de zinc tiene zinc y oxígeno. Entonces, en este caso sería 19,7 gramos de oxígeno. En 8, que es el equivalente del oxígeno, le va a dar el equivalente del zinc. Es una regla de 3 simple. Fórmula química. Sí. No entiendo muy bien el concepto del equivalente, digamos. Volvamos, no hay ningún problema, hijo. Usted tiene dos equivalentes. Usted sabe que los elementos se combinan entre sí para formar compuestos. Entonces, ¿qué parámetros toma usted? Bueno, por un lado, toma el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el elemento con que está presente en más del 85% de los compuestos. Y por otro lado, hay un 15% más o menos de compuestos donde no hay oxígeno, que son los compuestos hidrogenados generalmente. Y el equivalente que se toma es el del hidrógeno, que es 1,008. El del oxígeno es 8. Respecto al equivalente químico, usted tiene equivalente químico de un elemento que la masa que toma es la UMA. Y usted dice que acepta, cede o comparte un electrón. Y por otra parte toma el equivalente químico gramo, que es la masa en gramos que acepta, cede o comparte un número de Avogadro de electrones, un mol de electrones. Acá
Yo les había dicho, teníamos un óxido de zinc, y ustedes van a decir, les piden el equivalente del zinc. Tengo 80,3 partes o gramos de zinc en 19,7 partes de oxígeno. 8, que es el equivalente del oxígeno, le tiene que dar X, que es el equivalente del zinc, 32,6. Fórmula química. Es un conjunto de símbolos de elementos químicos ordenados de acuerdo a la nomenclatura, acompañados por subíndices numéricos. Los subíndices son números enteros que indican la cantidad de átomos de cada especie química que integra la fórmula representativa de una molécula o especie química. Yo tengo, por ejemplo, sulfato ferroso, cromato de potasio, nitrato de plata, sulfato de cobalto, permanganato de potasio. Todos ellos que ustedes observan son compuestos ternarios porque están constituidos por 3 elementos. Esa es una fórmula química, es decir, un conjunto de elementos químicos ordenados de acuerdo a la nomenclatura y acompañados por los subíndices numéricos. Pero acá surge un concepto que es de fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular. La fórmula mínima o empírica es la fórmula química más sencilla, que indica la menor relación atómica existente entre los elementos que forman el compuesto. Es la relación mínima, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno. Ustedes saben que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, H2O2. Su fórmula mínima, si ustedes simplificaran, es HO. Pero si a ustedes le piden agua oxigenada, es esta, sin simplificar. Esta es la fórmula mínima, pero químicamente no tiene valor. Entonces, la fórmula molecular tiene la verdadera relación atómica que hay entre los elementos que integran la molécula. Indica el número real de átomos que hay en la molécula. Es decir, tiene HO con el número N, ¿me entiende? Para el agua oxigenada es H2O2. Esto se denomina agua oxigenada. Por ejemplo, tengo este compuesto ternario, si N vale 2, este compuesto se denomina ácido acético. Estos son compuestos orgánicos. O este compuesto, si N vale 6, esto se denomina, esta es la fórmula de la glucosa. Entonces tienen fórmulas mínimas, el del agua oxigenada, tienen el etano, el cloruro mercurioso, la glucosa, el tetróxido de dinitrógeno, los silanos. Profe. Sí. Por ejemplo, en ese caso entraría, vio que por ejemplo el nitrógeno tiene dos posibilidades con la valencia 4. Entraría en casos como... ¿Cómo dice usted? Nada, ¿sabe qué? Mejor le voy a preguntar al final de la clase, para no interrumpir. No me molesta, hijo, no se preocupe. Si usted, en la medida que usted o cualquiera tenga duda, me pregunta. O si no, cuando terminamos la clase, me pregunta, no tengan ningún inconveniente. No, sí, pero es para pensar mejor la pregunta. Bueno, yo trato de establecer que haya un feedback entre ustedes y yo. En las clases presenciales eso existe. En estas clases es más complicado, esa es la verdad. Para determinar la fórmula mínima se necesita conocer los elementos que la integran. Sus masas atómicas o peso atómico tomado de la tabla periódica
y las relaciones cuantitativas de cada uno de los elementos químicos que la integran. Por ejemplo, la composición centesimal que ya habíamos visto en la clase pasada. Por ejemplo, tiene un compuesto con la siguiente composición: 19,3% de sodio, 26,9% de azufre, 53,8% de oxígeno. Le dan los pesos atómicos: 23 para el sodio, 32 para el azufre, 16 para el oxígeno. Ve que son números enteros. Entonces, usted toma la base de 100 gramos de compuesto. Entonces, tengo 19,3 gramos de sodio, 26,9 gramos de azufre y 53,8 gramos de oxígeno. Quiere decir que esos porcentajes los hemos transformado en gramos. Entonces usted va a decir, 23 gramos de sodio es un mol de átomos, un átomo gramo, un mol de átomos. ¿Por qué? Porque el peso atómico del sodio es 23. En 19,3 gramos yo tengo X. Y saco un valor que aquí le da, que es 0,839 átomos gramos de sodio, o mol de átomos de sodio. 32 es el peso atómico o molecular del azufre. Entonces, en 26,9 tengo X y me da 0,840 átomos gramos de azufre. Entonces, en 16 es un mol de átomos de oxígeno. En 53,8% que yo tenía, que lo he transformado en gramos, tengo 3,3625 átomos gramos de oxígeno. Volvemos para acá. Ustedes tienen estos valores. Lo que hacen es dividir por el menor. De todas maneras, acá tienen 0,840 y 0,839. Es más o menos lo mismo. Entonces veamos. Se toma el menor valor de átomo como unidad. En este caso el sodio. 0,839, que es una unidad. Por lo tanto, hay un átomo gramo de sodio. Se ve ahora cuántas veces este valor es tomado como unidad está contenido en el número de átomos gramos de los demás elementos. Y tengo el azufre 0,840, 0,839 es aproximadamente 1. Donde hay diferencia es acá, donde ustedes tienen para el oxígeno. 3,3625 sobre 0,839 y me da 4. Por lo tanto, la fórmula mínima es esta, SO4 sodio. Entonces, tenemos el peso atómico del sodio, el peso atómico del azufre, el peso atómico del oxígeno multiplicado por 4. Y me da 119 la fórmula mínima. Profe, disculpe, ¿podría volverlo a explicar? Me perdí un poco. Sí, no hay problema. Espérese. Entonces, nosotros tomamos este compuesto. Tomamos este compuesto, entonces el peso molecular mínimo es 119. Sigamos. Espérense. El problema dice determinar la fórmula molecular sabiendo que la masa de la fórmula molecular es, el peso molecular es 238. La fórmula mínima, el peso molecular es 119. Entonces la fórmula molecular sobre la fórmula mínima me da 2 y esta es la molécula que se denomina tiosulfato de sodio.
Ahora, perdón. Si yo retrocedo, veamos. No sé si aquí estábamos. Un segundito. Ajá, sí. Un compuesto tiene la siguiente composición: 19,3% de sodio, 26,9% de azufre, 53,8% de oxígeno. Tengo el peso atómico del sodio, el peso atómico del azufre y el peso atómico del oxígeno. Cuando yo transforme en 100 gramos, estos porcentajes se van a transformar en gramos. Entonces voy a decir, 23 gramos de sodio tengo un átomo gramo, un mol de átomos de sodio, porque ese es el peso atómico. En 19,3 tengo 19,3x. Ese X es 19,3 sobre 23 me da 0,839 de sodio. Hago lo mismo para el azufre. 32 gramos de azufre, un mol de átomos de azufre. En 26,9% que yo tenía, que lo he transformado en gramos, tengo 26,9 sobre 32, que me da 0,840. Y para el caso del oxígeno, tengo 16, un mol, un átomo gramo, en 53,8 tengo X, me da 3,36. ¿Qué es lo que hago ahora? Tomo el menor de los valores, que es este, el del sodio. Y comienzo a dividir. 0,840 lo divido en 0,839 y me da 1. ¿Por qué? Porque yo tenía 0,839, que es una unidad. Acá es donde se produce, para el oxígeno, 3,36. 25 dividido en 0,839 me da 4. Entonces, la fórmula mínima es esta, pero cuyo peso molecular es 119. Pero para determinar la masa molecular se necesita conocer los elementos químicos que la integran, sus masas atómicas y las relaciones cuantitativas de cada elemento químico que la integra. Por ejemplo, la composición centesimal y a su vez la masa molecular. Si me dice que la fórmula molecular es 238 y la fórmula mínima encontrada es de 119, yo tengo que ver cuántas veces está contenida la fórmula molecular 238 en la fórmula mínima que es 119. Y me aparece que es 2. Entonces ahora tengo que multiplicar por 2 y voy a tener 2 sodio, 8 oxígeno, perdón, 2 sodio, 2 azufre y 8 oxígeno. Esto se denomina tiosulfato de sodio. Siempre va a dar un número redondo, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? Siempre le explico. Va a haber ejercicio donde probablemente no le dé una relación de números enteros. ¿Me entiendes? Si no le da números enteros, uno va a tener que multiplicar ese n por un valor hasta que le dé un número entero. ¿Me entiendes? No darle número entero es decirle, por ejemplo, le da 3,5. Entonces usted va a multiplicar 3,5 por 2, es 7. ¿Me entiende? O le puede dar, por decirle algo, 3,25. Usted va a multiplicar todo por 4, ¿me entiende? Y le va a dar 4, que es el número entero. Esa es más o menos la idea. Quiero hacerles notar, ya los atiendo, que
esta es una unidad temática un poco complicada. ¿Por qué? Porque han visto desde enlaces químicos, estequiometría, vale decir, es un ensamble de varios temas, ¿me entiendes? Y fundamentalmente de temas prácticos. No se preocupen. Si ustedes traten de ver los prácticos, cómo les va saliendo. Si tienen inconvenientes, la clase que viene comenzamos más temprano o resolvemos algunos ejercicios, algunas dudas que se les puedan presentar. Lamentablemente, si yo les diera las clases en tiza y pizarrón en los anfiteatros, es más fácil porque uno puede escribir. Acá está más limitado, ¿está claro? Entonces yo les pediría que este tema traten de repasarlo el jueves, creo que tienen la clase práctica, probablemente tengan alguno de estos ejercicios, no los mismos, pero sino de este tipo. De enlaces no, porque enlaces no le dan casi en la parte práctica, pero de estos ejercicios pueden tener, entonces traten de preguntar y si no les es suficiente, la clase que viene me preguntan, yo soy responder. Sí. Tengo una consulta. Yo soy de la comisión 5, yo tengo los lunes, lo que sería hoy, lo que es teórica, y luego tengo los jueves, la práctica. Tengo una consulta, como es mi primera semana tomando la clase, ¿los jueves sería presencial o simplemente virtual? ¿Cómo? El jueves tengo clase práctica, ¿es virtual o presencial? Son virtuales las clases todavía. Ah, ok, porque cuando estuve la semana pasada, cuando me inscribí en la comisión 5, me habían dicho que había algún examen que teníamos que hacer presencial. ¿Le han dicho que iba a ser presencial el examen de nomenclatura? Creo que sí, exactamente. Bueno, traten, eso lo va a manejar. Yo ese tipo de preguntas quiero que le hagan a su profesor de práctico. Les explico por qué. Porque hay profesores de la parte práctica que algunos de ellos están comenzando a no dictar clases, pero digamos a tomar parciales o evaluativos presenciales, pero todavía no está determinado. Entonces, si usted es alumno, por ejemplo, del ingeniero Ávila, por ejemplo, o de la ingeniera Uboldi, usted tiene que preguntarle a su profesora de su comisión cómo va a ser el evaluativo. No hay alternativa. ¿Me entiende? Porque por otra parte, ella es quien lo va a calificar y lo va a poner en el listado. ¿Está claro? Okay. Sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Profe. Perfecto. Estamos en contacto entonces. Buenas tardes. Profe, disculpe, ¿puedo consultar? Sí, mijo. Por ejemplo, yo estoy con la ingeniera Belén Lucero. Sí, y si ella llegara a decir que es práctico, solo mi comisión tendría que ir a rendir práctico, o sea, perdón, presencial, el parcial de nomenclatura, ¿verdad? Solo mi comisión, si ella llegara a decirlo, ¿verdad? Es lo que ella decida. ¿Me entiende? En general, yo hasta acá la información que tengo es de que iban a tomar virtual. Pero usted tiene que preguntarle a ella, ¿me comprende? Porque se está analizando ya los parciales y hay algunos profesores de las comisiones de ustedes que quieren tomar presencial y otros que quieren tomar virtual. Si esos se han adelantado para tomar nomenclatura de esa forma, no lo sé. Creería que no, pero pregunte. Entre a la plataforma, mándele un mail a la profesora Belén Lucero, ella le va a contestar, o en todo caso a la ingeniera Chaile, que es la que maneja la plataforma. Y otra consulta, profesor, ¿no tendría por ahí el Gmail de la profe Flor Peralta, por la duda? ¿Quiere el email? Sí, porque trato de buscarlo por las páginas, los Gmail, y no los encuentro. Por ejemplo, la de la Flor Peralta lo necesito para un amigo y no lo podemos encontrar. Seguramente le voy a decir lo siguiente.
no sé con exactitud, pero debe ser Herrera el correo. De todas maneras, yo entiendo que cuando usted ingrese a la plataforma, ahí debe figurar el correo de la profesora Peralta. Bueno, ya le traté de buscar. Muchas gracias. Si no, yo le voy a decir que trate de ponerlo ahí. Bueno, muchísimas gracias. ¿No hay otra duda? Yo sí, profe, una pregunta. Sí, mijo. Usted hablaba de los isótopos, ¿verdad? Y yo le pregunto que cuando uno agarra un átomo de carbón, cuando uno agarra un átomo de carbón, ¿se refiere a los 3 tipos de isótopos que tiene el carbono o se refiere a uno en particular? ¿O cómo se hace la distinción? No, se refiere fundamentalmente al carbono 12, ¿me entiende? Ahí entra en juego lo que usted denomina la abundancia relativa, y generalmente el que está representado, ¿me entiende?, es el que tiene mayor abundancia en la naturaleza. De todas maneras, no se olvide que el peso atómico que figura en la tabla es representativo de los 3 o de los 4 de todos los isótopos existentes de ese elemento.